del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Damos gracias a Dios por este tiempo. Bendecimos las vidas de nuestros hermanos que estuvieron el día de ayer también participando, predicando, realizando actividades para los niños, adolescentes, para la familia, adorando, alabando al Señor en este lugar. Y a cada una de las personas del pueblo, de aquí de Libros y de otros pueblos que se acercaron, que puedan en este tiempo acercarse más a Dios. Quien puede realmente hacer posible lo que dice justamente este pasaje, Romanos capítulo 5 en adelante. Comienza diciendo de esta manera: justificados pues por la fe. ¿Qué sucede? Ya que hemos sido justificados por la fe, ¿qué sucede? Tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo donde, según el cumplimiento de la palabra de Dios, es un tiempo de ¿qué? De guerras y de rumores de guerras, ¿o no? El otro día leía un poco y también miraba en algunas noticias de otros países. Es impresionante la cantidad de lugares donde hay guerra y nosotros ni nos enteramos. No nos enteramos. Países contra países, países internamente donde hay luchas internas y donde constantemente hay violencia, donde hay personas que mueren, donde hay niños que no tienen familia, que quedan abandonados, donde parecería que Dios no está. Sin embargo, aún y allí, en esos lugares, hay hermanos nuestros que están predicando de Cristo. Porque nosotros pensamos a veces que los problemas más grandes que podemos llegar a tener son las cosas que nos suceden cotidianamente, ¿verdad? Situaciones de salud, situaciones emocionales, situaciones laborales, situaciones de estudio. Sin embargo, el problema mayor que el ser humano tiene es la ausencia o la falta de paz. Porque cuando falta la paz en el corazón, esa es la raíz, es el fundamento, la ausencia de la paz del resto de los otros males que padecemos. La ansiedad, la violencia. Cuando las personas actúan irracionalmente. Todo esto tiene que ver con la ausencia de paz en el interior, en el corazón, en las mentes. Cuando no hay paz, entonces todo se torna, diríamos de esta manera, la ley del ser. Que se salve quien pueda, sálvese quien pueda. Y algunos lo hacen de una manera más diplomática y otros lo hacen de una manera más confrontativa, pero unos y otros viven
bajo esta situación no hay paz. En el mundo no hay paz. ¿Por qué digo de esta manera? Porque donde no hay paz es en el corazón de las personas. Hombres y mujeres viven, andan, realizan actividades. Sin embargo, no tienen paz en el interior de su corazón. Seguramente que si yo pregunto, y aquellos que nos están escuchando por las redes, cuando apoyas tu cabeza en la almohada, hay paz en tu corazón, hay paz en tu mente. Bueno, algunos lo tienen momentáneamente y parecería ser que está todo bien, pero es algo momentáneo, por momentos. Podemos decir momentos tranquilos, tiempos mejores. Sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, dice que ahora que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Estamos hablando de Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, el Dios eterno, el Dios que es todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo conoce, Dios soberano. La Biblia lo dice de esta manera: Dios está en su trono. Eso quiere decir que Él tiene total autoridad, total soberanía, y está diciendo que nosotros, por medio de Jesucristo, hemos sido justificados por la fe y tenemos entonces paz con Dios. ¿Qué significa, entre otras cosas, tener paz con Dios? Significa que ahora yo tengo una buena relación con Dios. Y lo maravilloso de esto es que no depende de lo que yo haga, sino de lo que el Señor Jesús ya hizo por mí. Por eso este versículo lo dice claramente. Lo vamos a leer otra vez. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio... ¿Qué dice ahí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el medio que posibilita que nosotros tengamos y estemos en paz con Dios. ¿Cuál es el problema? Que muchas personas quieren tener paz en su corazón y en su mente, que muchas personas quieren estar en paz con Dios, pero lo buscan de diversas maneras, pero no a través de Jesucristo, no a través de la fe en Cristo. ¿Y qué sucede entonces? No hayan paz. Como dije hace un momento, pueden encontrar momentos de tranquilidad aparente, pero la verdadera paz, que es constante y permanece para siempre, no la pueden encontrar si no es a través de ¿quién? De Jesucristo. Jesús es el medio. Yo lo voy a leer otra vez. Justificados, pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios, pero no termina ahí el versículo. ¿Qué dice luego? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible que una persona tenga verdadera paz en su interior y esté en paz con Dios si no es a través de Jesucristo. Por eso nosotros somos cristianos. Por eso nosotros predicamos de Cristo. Por eso nosotros estamos en este lugar en Líbaros, y desde Líbaros a cualquier lugar el Señor donde nos envíe, predicando de Jesucristo y diciendo lo que dice Jesús mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántos quieren tener una buena relación con Dios? Con el Padre. Amén. Amén. Claro que sí. Bueno, esto lo logramos, dice aquí, por la fe, por medio de ¿qué? Del Señor Jesucristo. Porque es necesario que nosotros creamos en Él, que Él
dio su vida por nosotros, que Él es nuestro representante. Por eso no podemos decir que tenemos verdadera fe si esa fe no está en Cristo. No hay. La verdadera fe, la fe que proviene de Dios, nos lleva únicamente a creer en Jesucristo. A otras cosas que le podamos llamar fe, que nos lleva a creer en otros medios diferentes al Cristo, no es fe que proviene de Dios. Yo no puedo decir que tengo verdadera fe que proviene de Dios. Imagínense que Dios me va a dar fe a mí para que yo crea en algo que no es Cristo. No proviene de Dios. La fe que proviene de Dios me lleva a creer en Cristo. Amén. Vamos a ir un momento al libro de Efesios, ahí más o menos cerca. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10 vamos a leer. Si lo encontró, puede decir amén. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto, la fe, no de vosotros, pues es don de Dios. Don significa regalo, dádiva, algo que se nos ha dado. El 9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir? Para que nadie diga porque yo soy bueno, porque yo hago cosas buenas, entonces me merezco la salvación de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque, dice el 10, somos ¿qué? Hechura suya. ¿Qué quiere decir? Somos hechos por Dios. Creados, dice que ¿en qué? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo, no está hablando de la creación general de Dios, porque todos somos criaturas de Dios, ¿verdad? Pero acá no está hablando de la creación general, está hablando de la creación en Cristo. Cuando dice somos hechura suya, quiere decir que Dios nos ha formado en Cristo. ¿Mediante qué? La fe. Ahora acá tenemos una situación que resolver. Por eso yo decía que lo que nos permite estar en paz con Dios es ¿quién? Cristo. No nosotros, Cristo. Porque dice aquí, claramente el 9, no por obras. Nosotros no podemos lograr la paz con Dios porque hagamos algo. Y el mundo vive haciendo cosas para tratar de acercarse a Dios o obtener algún beneficio de Dios. ¿O no? O de algún Dios, entre comillas. Y el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Perfecto. El medio es la fe. ¿La fe en quién? Leíamos hoy. En Cristo. Pero dice algo muy profundo aquí. Y dice, ojo, esto no de vosotros, tampoco se la crean. Pues es un regalo de Dios. ¿Verdad? Esto, ¿saben lo que hace este pasaje de las Escrituras? Realmente tira por el piso cualquier indicio de orgullo humano.
todo, el 100%, tiene que ver con Él, con Cristo. Es Él. Por medio de Él y para Él son todas las cosas. Él es el medio, Él es el autor, Él es el autor de la fe. Entonces la fe es mía. Una vez escuché semejante barbaridad que dijeron por ahí, que la fe de una persona, que puede llegar a tener una persona, si yo le impongo las manos a otra persona, yo le puedo transferir mi fe. Y esa persona también va a tener la fe que yo tengo. La Biblia tiene 66 libros. No hay un solo versículo que apoye eso. Lo que sí dice la Biblia, que la fe es un regalo de Dios. ¿La fe de dónde proviene? De Dios. Y ahora yo pregunto, pensemos, razonemos, si la fe verdadera, ¿no?, proviene de Dios, es de Dios, ¿a quién me va a llevar? Esa fe que proviene de Dios, ¿hacia quién me va a llevar? ¿Para que yo adore a quién? ¿Para que yo siga a quién? A Cristo. La fe que proviene de Dios me lleva a seguir a Cristo. Amén. Amén. Volvemos a Romanos, capítulo 5. Dice el versículo 2. Por quien también tenemos entrada. ¿Por qué? ¿Por qué medio? Por la fe. ¿A esta qué? Gracia. ¿Qué es gracia? Regalo. En la cual estamos. ¿Cómo estamos? Amamos. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿En qué nos gloriamos? En que estamos firmes. Nosotros. Porque yo soy muy bueno. Porque otros caen y yo no. No. Dice claramente, también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este regalo de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Y la fe qué es? Es aquello que nos permite, que nos capacita a ir a Cristo y creer en Cristo. Porque a veces pensamos que la fe es algo nuestro. Y ahí hay un error conceptual que nos lleva a otros errores peores. Como otra barbaridad que escuché por ahí una vez. No, la verdad que Dios no puede hacer nada a menos que se alimente de nuestra fe. Escuché ese, ¿dónde estudió este? ¿Dónde escuchó esta barbaridad? No, un momento. Dios es soberano, es omnipotente, omnipresente y Él no pide permiso. Él actúa y obra porque es Dios. Si no, no sería Dios. A ver, imagínense que Dios para hacer algo en mi vida primero venga y me pida permiso. Martín, no sé si a vos te parece, si vos querés. No. La fe, ¿de dónde viene? De Dios. La fe no es mía. La fuente de fe es Dios. Por eso, en un momento los discípulos le piden al Señor, dice, Señor, aumentanos la fe, porque la fuente de la fe es Dios. Y esa fe que proviene de Dios nos da entrada ¿a qué? A esta gracia, a esta posición en la que hoy nos encontramos como hijos e hijas de Dios, en la cual nos mantenemos firmes. ¿Y por qué nos mantenemos firmes? Porque somos fuertes.
porque somos buenos, porque pongo ofrenda, porque asisto a una reunión. No, porque el medio por el cual yo tengo paz y tengo comunión con Dios es Cristo. Es Él el que hace que yo esté firme. Y a decir, no, pero si yo me equivoqué un montón de veces y yo me caí un montón de veces. Sí, la Biblia dice 1000 veces caerá el justo y ¿qué? Y se volverá a levantar. Porque como yo he dicho de alguna manera, recordando la parábola donde cuenta acerca de la casa que se edificó sobre la arena y la casa que se edificó sobre la roca. Si nosotros estamos en Cristo y la Biblia dice que Cristo es la roca, lo más bajo que podemos caer es sobre la roca. O sea que nunca vamos a ser destruidos porque estamos en Cristo. Te vas a tropezar 1000 veces, pero Dios te va a levantar las 1000 veces si son necesarias. El problema es que no estés en Cristo. Si no estás en Cristo, entonces se arruina todo. Voy a decir, ¿qué significa estar en Cristo? ¿Venir a la iglesia? No. ¿Qué significa venir a Cristo? ¿Hacer obras buenas? No. ¿Qué significa estar en Cristo? Ayudar, poner la ofrenda y... No. Para nada. Estar en Cristo, según la Biblia, significa ser una nueva creación. Ser hechura, leíamos, suya. Bueno, creados en Cristo Jesús. Ahora eso, ¿lo podemos hacer nosotros? No, es un regalo, un don de Dios. Eso no, a veces nos cuesta entender. Lo que pasa es que no somos dioses, ni tampoco debemos tomar el papel de Dios y querer hacer las cosas nosotros a nuestra manera. Miren lo que le pasó a Caín. ¿Recuerdan la historia? Caín y Abel fueron a ofrendar a Dios. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y la de Caín no. La rechazó. ¿Por qué? Porque Abel ofrendó, se acercó a Dios, sacrificó conforme a lo que Dios había determinado, y Caín conforme a lo que a él le parecía. Entonces las cosas no se hacen como nos parecen a nosotros, sino como Dios lo ha establecido. Y Dios ha establecido una única forma de que nosotros podamos acercarnos a Él, y es a través de Cristo. A través de Cristo. Mediante la fe. Y ahora, no sé si tengo fe. Y bueno, si los discípulos le dijeron, Señor, no aumentaron la fe, ¿qué estamos esperando? Señor, necesito que me des más fe. Y capaz que no tengo nada. Por favor. Necesito esa fe para creer más en Cristo. Y eso es lo que me mantiene firme. ¿Qué? La fe, sí. Pero recuerden que la fe proviene de Dios. La fe proviene de Dios. Lo otro lo podríamos llamar confianza. Yo tengo confianza en esto, en aquello y lo otro. Ok. Y a veces tenemos desconfianza. Ahora, la fe que proviene de Dios nos hace permanecer como firmes en Él y en la fe. Aunque fallemos, aunque nos equivoquemos, aunque caigamos, la fe en Él va a seguir igual. Por eso una vez charlando con unos pastores amigos hablábamos al respecto de esto, ¿no? Creo que es muy común decirle a una persona que tal vez es una hija de Dios o un hijo de Dios, pero por un tiempo no congrega por diferentes circunstancias, y entonces dicen, se apartó de Dios. ¿Han escuchado eso? En el sentido bíblico es un error. ¿Qué hijo de Dios se puede apartar de Dios? Podrá no estar congregando, eso es otra cosa, pero apartarse de Dios, un hijo de Dios,
El hijo pródigo se había ido no sé qué, hizo desastres. Nunca dejó de ser hijo. Cuando estaba en lo peor dijo, mi padre, allá en la casa. Y cuando volvió, no lo recibieron como uno más. Lo recibieron como hijo. Porque el hijo, ¿sabe qué es? Hijo. Y Dios nos amó conociendo no solamente nuestro presente, sino también nuestro futuro. Eso a mí me trae paz en el corazón. Dios nos ama y nos amó y nos llamó sabiendo la joyita que éramos. Joyita entre comillas. Así todo nos llamó. Por eso más de una vez yo me pregunto a mí mismo, si le pregunto a Dios, Señor, ¿estás seguro que existe? Cuando más cerca estamos de Dios, más nos damos cuenta que no merecíamos haber sido llamados por Dios. Pero Él así todo nos amó conociéndonos. Y no en el sentido de conociendo qué buena gente que era, sino sabiendo lo bravo que somos. Dice el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Y qué tendrá que ver? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué quiere decir todo esto? Que qué importa las tribulaciones si estoy en paz con Dios. Miramos las situaciones desde otro lugar. Estará temblando el mundo entero, pero yo estoy en paz con Dios. Y esto produce que la tribulación produce paciencia, claro que sí. Nos enseña. Ya sabemos para la próxima, ¿para qué nos vamos a preocupar si Dios está sentado en el trono? Si Él es soberano, Él es omnipotente, Él decide. ¿Para qué me voy a desesperar yo? ¿Saben lo único que va a ocurrir? ¿Saben lo único que va a suceder? Lo que Dios ha determinado. Dice luego, y la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. ¿Cómo es esto? Porque cuando somos pacientes y aprendemos paciencia, Dios nos prueba. Dice la Biblia que Él prueba nuestras vidas, prueba nuestra fe. ¿Para qué? Para bendecirnos. Y esa prueba produce esperanza. ¿Por qué? Porque en el medio de las pruebas es donde nosotros comprobamos que Dios es nuestra paz. Que no importa lo que esté sucediendo alrededor, nosotros permanecemos como firmes en Él. Y esa esperanza es una esperanza viva. Dice, ¿por qué tenemos esa esperanza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice el versículo 5, por el Espíritu Santo que nos fue, ¿cómo? Dado. Porque Cristo, dice el 6, cuando aún éramos como débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quiénes eran los impíos? Nosotros éramos impíos. Nosotros éramos débiles. ¿Débiles para qué? Para buscar a Dios. No hay ni un justo. No hay uno solo. No hay quien busque a Dios. Cristo murió ¿por quién? Por los impíos. Impío significa enemigo de Dios. Cristo murió por aquellos que se habían hecho enemigos de Dios a causa del pecado. Y dice el 7, reflexionando sobre esto, ciertamente apenas, capaz, quizás morirá alguno por alguno justo. Con todo, capaz pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
En el versículo 8 dice, pero Dios muestra su amor ¿para quién? Para con nosotros, en que, siendo aún como pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Jesús que Él vino a buscar lo que se había perdido. Qué bueno, ¿no? Dice el 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Cuando dice justificados en su sangre, es por el sacrificio que Él hizo en la cruz, derramando su sangre, y nosotros podemos obtener perdón de nuestros pecados y ser libres de la esclavitud del pecado. Dice, si hemos sido justificados por esa muerte, ahora seremos salvos también de la ira ¿de quién? De Dios. Porque si siendo enemigos, ¿no?, impíos, fuimos reconciliados con Dios. A ver, interpretemos este texto. Éramos enemigos y nos acercamos a Dios para arreglar las cosas. ¿Eso dice? No. Léanlo. Éramos enemigos de Dios y un día nos levantamos diciendo, no, tengo que arreglar las cosas con Dios, ahora voy a ser justo, voy a ser bueno y entonces va a andar todo bien. ¿Dice esto acá? No. ¿Sí o no? No. ¿Seguro? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Nosotros logramos la reconciliación, establecer una buena relación con Dios por medio de ¿quién? De su Hijo, de Cristo. No es nuestro mérito. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. ¿Quién lo hizo todo? Cristo. Por medio de Cristo nosotros fuimos reconciliados con Dios. Mucho más entonces, dice, eso cuando éramos enemigos, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos de la ira. Dice, si Cristo murió por nosotros cuando éramos enemigos e impíos de Dios, ¿cuánto más ahora Él está a nuestro favor? Eso está diciendo la palabra de Dios. ¿Cuánto más ahora Él está para ayudarnos? Para darnos la salvación. Y sobre todo, dice aquí, que es lo peor que le puede pasar al ser humano, es caer bajo la ira de Dios. Ese sí es un problema. Ahora nosotros somos reconciliados. Por eso dice el versículo 1 y terminamos con esto. Justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. Pero no nos olvidemos la otra parte del versículo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso predicamos de Cristo. No hay otro medio. No hay otra forma de ser salvo. No hay otro medio de tener paz verdadera en el corazón. Es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Nos ponemos